les platico que vienen a ser triángulos congruentes, chicos. Miren, triángulos congruentes o congruencia de triángulos es exactamente lo mismo. Dice, dos triángulos son congruentes si ambos tienen la misma forma y el mismo tamaño. Fíjense, ¿qué vendría a ser esto? Pues, entonces, si son triángulos que van a tener la misma forma y el mismo tamaño, eso quiere decir, pues, que son triángulos que son completamente iguales, idénticos. Es decir, que uno es la copia exacta del otro. Esos son triángulos congruentes. Entonces, si les hablan de congruencia de triángulos, muchachos, no les están hablando de otra cosa más que de igualdad. Eso es. Dice, es decir, sus ángulos, sus tres ángulos y sus tres lados correspondientes son congruentes, es decir, pues son iguales. Dice que la representación de congruencia es este símbolo, no sé si lo alcanzan a apreciar bien, pero este símbolo es un signo, es como un signo de igual y con una curvita en la parte de arriba. Ese es el símbolo para representar a la congruencia. Entonces, miren, aquí si se fijan, están trazados dos triángulos y pues sucede lo que les comenté. Tienen la misma forma y el mismo tamaño, son idénticos, son iguales. Aquí vienen quién está haciendo parejita con quién. No sé si eso se alcance a apreciar bien, pero miren, este es el símbolo de congruencia. Aquí está poniendo la propiedad con la que deben de cumplir los triángulos congruentes, que es que sus lados y sus lados correspondientes pues deben ser congruentes, deben ser iguales. Aquí está con simbología, aquí está diciendo que el ángulo A es congruente, o sea, igual. ¿Con qué ángulo, chicos? Pues con el ángulo D. Está comparando uno a uno, es decir, el ángulo del triángulo 1 con el ángulo del triángulo 2. Y así con los demás. Aquí, por ejemplo, el ángulo B es congruente o es igual con el ángulo E. Y finalmente el ángulo C viene a ser igual o congruente con el ángulo F. Eso por el lado de los lados, perdón, de los ángulos. Ahora, por el lado de los lados sucede exactamente lo mismo. Lo que mide un lado del triángulo 1 lo mide el lado del triángulo 2. Por ejemplo, aquí este lado, el lado AB, recordemos que a los lados los podemos representar con dos letras y se le pone un segmento en la parte de arriba. Entonces, el lado AB viene a ser congruente con DE. El lado AC, por ejemplo, este lado AC viene a ser congruente o igual con DF. Y finalmente, perdón, aquí me está faltando acomodarle las rectas. Y finalmente, este lado, el lado BC, viene a ser congruente con el lado EF. Entonces, al cumplir con esta propiedad, es decir, con que sus lados y sus ángulos miden lo mismo en un triángulo y en el otro, pues la conclusión es que son congruentes. Entonces ya nada más voy a poner esa conclusión. Por lo tanto, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. ¿Sale? Y pues eso es prácticamente lo que contiene esta primer diapositiva, el concepto de congruencia. Este general aplica general, o sea, es decir, ahorita estamos hablando de la figura del triángulo, pero en general
para cualquier figura geométrica sería la misma definición. Si sus lados y sus ángulos miden lo mismo, pues son figuras congruentes. Chicos, ¿alguna duda de lo que representa la congruencia de triángulos? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? De mi parte no. Chicos, esto es independiente del tema. ¿Qué tipo de triángulos vienen a ser estos triángulos que quedaron aquí trazados? En la clasificación de triángulos que vimos, el triángulo ABC y el triángulo DEF, ¿qué tipo de triángulos vienen a ser? Escaleno. Son escalenos, sus lados miden distinto, ajá. Eso por la clasificación de lados. Y por la clasificación de ángulos, ¿qué tipo de triángulos serían? Son triángulos rectángulos. Recuerden, ¿qué es un triángulo rectángulo? El nombre lo dice todo. Que tengan un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Aquí ese ángulo de 90 grados serían el ángulo A y el ángulo D. ¿Sale? Nada más mi intención es retomarlo de clases anteriores. Voy a cambiar mi diapositiva. ¿Puedo hacerlo? ¿Ya tomaron su apunte? ¿Sí? Voy a cambiar.